Ok, bendecidos. Ya se van uniendo de a poco. Esta es nuestra transmisión de hoy de la Academia Fe y Gracia. Estamos transmitiendo desde Oberá Misiones, República Argentina, a través de Facebook Live, a través de Instagram y también a través de nuestra radio web Fe y Gracia. Así que el link está en mi Facebook, el link está en las redes sociales, en los grupos de nuestro ministerio. Así que vamos a empezar de una forma excelente nuestra transmisión de hoy. Permíteme simplemente configurar esto acá en la computadora. Vamos a configurarlo bien. A ver. Ahora sí. Vamos a transmitir hablando acá en la radio también. Muy bien. Excelente. Así que ahora vamos a hablar algunas cosas para aquellos que todavía no conocen, no saben sobre la Academia Fe y Gracia. La Academia Fe y Gracia es algo que es parte, Dios puso en nuestro corazón por este momento, este tiempo de pandemia y esto, para hacer transmisiones de lunes a viernes enseñando la palabra. Entonces, lo que usted está viendo es transmisiones de enseñanza de la palabra de Dios. Así que Academia Fe y Gracia es parte integrante del Ministerio Fe y Gracia. El Ministerio Fe y Gracia es un ministerio presidido por mi persona, una idea que nació en el corazón de Dios hace muchos años y que nosotros habíamos esperado el ok de Dios para realizarlo, pero llegó el tiempo. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a todos los que entran ahora y los que nos escuchan también a través de la radio web Fe y Gracia, y también a aquellos que después nos van a escuchar. ¿Okay? Bien, quisiera ir a la palabra. Quiero, juntamente con ustedes, yo quisiera ver un texto que Raúl Alberto Nilsson, acá en el perfil de Facebook. Bendiciones, mi querido. Te saludo en el nombre de Jesús. Bien. Quisiera leer el texto de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 16, a partir del verso 5, en realidad del 5 al 13. Es un texto bien conocido. De hecho, es algo que Jesús habló a sus discípulos, y yo quiero que pongamos atención a esto. Vamos a leer. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, amados, quiero contextualizar acá todo, y en primer lugar yo quiero que usted sepa que Jesús vino en la plenitud de los tiempos. Jesús vino en el momento exacto para cumplir
con el plan de salvación de la humanidad. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando Jesús estaba en esta tierra, hasta que Él muera, Él estaba bajo la ley, todavía era Antiguo Testamento. Las personas clasifican, los estudiosos, y hoy tenemos Javier Tosto, mi querido pastor amado, bendecido. Me honra que me escuches hoy. Las personas clasifican, yo decía, ¿no? Los estudiosos ponen Mateo, Marco, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, pero en realidad son parte del Antiguo, porque el nuevo pacto, el pacto de gracia, solo se inicia, solo tiene su plenitud cuando Jesús resucita. Ok, entonces todo lo que Jesús hablaba, y aún Él vivía bajo la ley, pero había algo que era muy diferente, es que Él estaba hablando principalmente al pueblo de Israel. Por supuesto, es algo que nos habla a todos nosotros hoy, pero hablaba al pueblo de Israel sobre lo que había detrás de la guardia de la ley, que no era solamente un precepto externo, pero por supuesto que ellos no entendían eso, no conocían bien esto. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo, ellos no tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. Para ellos siempre ha sido una obediencia externa, en su propia fuerza, cuerpo y alma, luchando para lograr agradar a Dios. Entonces Jesús había mencionado antes, un poquito antes, a sus discípulos, que ellos deberían tener cuidado con la levadura de los fariseos. Yo quiero que usted vea conmigo un poquito de qué habla y qué tiene que ver eso con nosotros en este nuevo pacto de gracia. El verso 5, vamos a leer e ir analizando texto por texto. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabe? La levadura de los fariseos y saduceos es la religiosidad. Estoy seguro que usted sabe que el judaísmo tiene distintas ramas. Hoy están los ortodoxos, están los sefaradíes, hay ramas distintas, pero en aquel tiempo estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran la rama más dura, más religiosa, más conservadora, más, digamos así, que tomaba los textos a rajatabla, pero los saduceos eran más liberales, pero igual, es religión. Eso nos enseña algo. No importa si vivís en la religiosidad extrema o en la liberalidad, si no entiendes lo que pasó contigo, si no entiendes lo que sucedió en tu interior, y si no comprendes a través de la palabra para caminar en esto, será nada más que lo mismo que farisaísmo o saduceísmo, podemos decir así, porque será algo externo. Pero el Evangelio no es algo externo, amados. Será externo para aquel que lo ve y porque trae beneficios para nuestras vidas. Porque la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda la bendición. Y esa bendición toca las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Usted ya sabe que somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces nuestro hombre interior, nuestro espíritu, es el que vive para Dios porque nació de nuevo. El viejo hombre ya no existe. Entonces, todas esas cosas sucedieron adentro, pero tenemos un alma con el cual debemos lidiar tratando, no con sanidad interior, como hacen muchas iglesias, sino lidiando con la palabra. Meditación en la palabra de Dios es la medicina para el alma, porque el alma es el puente entre el espíritu, donde está la vida Zoe, la vida y la naturaleza de Dios, y el cuerpo. Para que sea un puente adecuado, es necesario que el alma esté, digamos así, vacunada con la palabra de Dios. Entonces va a llegar esa vida que está en el espíritu, pasará al cuerpo, pasará al alma, y llegará al cuerpo. Entonces será visible, pero es algo desde adentro.
No como los fariseos y saduceos pensaban, de afuera hacia adentro. No, no, es de adentro hacia afuera. Pero no es algo que nosotros provocamos. No se trata de que yo quiero ser mejor persona, que yo quiero ser santo, que yo quiero ser justo. Usted lo es al nacer de Dios. Usted recibe todo esto porque es dado por gracia. Su única tarea, su única acción en esto es recibirlo por fe, es creerlo. La gracia lo dispone, la fe lo recibe. Bien, entonces Jesús dijo, guardaos, guárdense de esa levadura, guárdense de esa religiosidad, de ese costumbrismo externo que no lleva a nada. Verso 7, acá dice que ellos pensaban, ¿no? Los discípulos, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos no entendían las cosas espirituales. Muchas veces nosotros estamos así, o éramos así, ¿no? Vamos a decirlo así, por fe. Muchas veces no entendemos las cosas desde la perspectiva espiritual porque estamos acostumbrados a lidiar con un mundo natural donde somos más conscientes de nuestros 5 sentidos que del sexto sentido de la fe. Pero ahora que hemos nacido de Dios, somos seres espirituales. Eso significa que debemos ser más conscientes de lo espiritual que de lo natural. Pero para eso tampoco es necesario esfuerzo. Simplemente caminar en eso. ¿Por qué? Porque la puerta a lo espiritual ya nos ha sido abierta. Todo ya nos ha sido dado. No hay nada que usted tenga que guerrear o pelearla o esforzarse. No estoy diciendo que no es necesario oración. ¿Por qué? Porque es comunión con tu papá. Meditación en la palabra. ¿Qué es por qué? Porque es alimentar el alma, renovar la mente. Amén. Pero usted no necesita nada para conquistar nada. Cristo ya conquistó todo por usted en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Ahora, el verso 8 dice, y entendiéndolo Jesús, o sea, entendiendo que ellos estaban con la perspectiva natural y no espiritual, dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? O sea, Jesús está hablando. ¿Por qué ustedes están tan enfocados en lo natural? Quizás en lo natural falta. Estoy yo en un gran desafío porque estamos empezando un ministerio, una visión que Dios nos dio y estamos poniéndolo por obra, pero estamos empezando de cero, ¿no? Estuvimos trabajando mucho tiempo con distintos ministerios y el Señor habló con nosotros de que es hora de que pongamos en práctica nosotros para poder enseñar ese mensaje claramente. Y muchas veces no están los recursos. Y quizás usted que me escucha ahora, quizás usted ve algo similar. Quizás no hay los recursos, humanamente hablando. No es que no hay. Es que humanamente usted puede no ver. Humanamente las cosas pueden estar muy difíciles, pero eso es un relato de los sentidos. Y el relato de los sentidos no es el relato que tiene la palabra final. Porque en lo espiritual, que es la realidad verdadera, estamos suplidos, bendecidos con toda la bendición. Entonces, Jesús está diciendo, ¿por qué se están enfocando en lo que no tienen naturalmente? Se olvidaron que cuando solo había 3 panes y 2 peces, o 5 panes y 2 peces, en 2 ocasiones hizo milagros y alimentaron a multitudes. Entonces, ¿no se acuerdan de eso? Quizás es una forma para nosotros de tomarlo y decir, no nos hemos enfocado en los milagros que Dios hizo. No nos hemos enfocado en las cosas maravillosas que Dios hizo. Y estamos volviendo a poner nuestra mirada en lo natural. Es un recuerdo para nosotros de que Dios ya nos proveyó con toda la provisión. No falta nada. Y si en lo natural falta, lo que debemos hacer es ajustar nuestra mirada con lo que dice la palabra de Dios para caminar correctamente.
Pido disculpas un momento, amados. Tengo que hacer algo acá y enseguida vengo. Solo abrir acá la puerta. Bien, y volvemos para terminar esto. El verso 10 dice, ni de los 7 panes entre 4.000, mira esto, ¿y cuántas canastas recogisteis? Quizás es momento de que usted recuerde en sus momentos más difíciles que Dios le ha sostenido, que Dios le ha cuidado, que Dios ha sido milagroso, cuando nadie te puso la atención, quizás. A mí me pasó, en momentos difíciles de mi vida todos me dieron la espalda, pero Dios estuvo conmigo. Y si hoy yo estoy aquí, es recordando esto, lo que la palabra de Dios me dice, recordando esta maravillosa palabra. Yo puedo contarles innúmeros testimonios de milagros, de provisión, de cuidado. Dios ha sido bueno conmigo y seguramente Él ha sido bueno contigo. Pero lo que pasa es que Él seguirá siendo. No ponga su mirada en lo natural. Ponga su mirada en la palabra. La palabra es lo que direcciona nuestra visión y nos pone para ver de la forma correcta. El verso 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? A veces estamos así. Yo puedo recordar el caso, por ejemplo, de Pedro. Cuando, habiendo visto tantas cosas tremendas de parte de Dios, ¿no? A través de Jesús, tuvo miedo en la tempestad y Jesús le retó, dijo, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo? Generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y cuando Jesús caminaba sobre las aguas, él pensó que era un fantasma. Sin embargo, Jesús le dijo, ven hasta mí, dijo, sobre tu palabra caminaré. Y Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre las aguas, pero aún así sacó su mirada de Jesús y puso su mirada en el mar revuelto y ahí se empezó a hundir. Muchas veces estamos así. No es Dios el que nos quiere hundir. No es Dios el que nos pone complicaciones para probarnos. No, Él es omnisciente, Él ya sabe todo lo que somos. De hecho, para Dios el futuro ya es pasado porque Él ya estuvo allí. Amén. El problema es que nosotros debemos ajustarnos a la palabra. No se sienta condenado si usted estuvo así. Yo también estuve así. Pero está la gracia todo el tiempo. Pero si nos alineamos a su palabra, disfrutamos lo mejor siempre. Aleluya. Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy la palabra doctrina es una palabra considerada negativa, ¿no? Porque cuando pensamos en doctrina estamos pensando en un conjunto de enseñanzas del hombre. ¿Por qué? Porque muchas iglesias están así, porque la religiosidad abunda. Pero la palabra doctrina quiere decir vara de medir en el original. Es el conjunto de enseñanzas de la palabra. ¿Cuál es tu doctrina? Quizás sea tiempo de que puedas averiguar, porque quizás hay cosas ahí que son como la doctrina de los fariseos y los saduceos. Quizás hay cosas ahí que necesitan un alineamiento. Quizás hay fortalezas todavía en tu mente. Quizás hay sofismas, como dice el apóstol Pablo, pero la palabra destruye los sofismas, rompe las fortalezas. Es necesario que meditemos en la palabra y hagamos los ajustes necesarios para que no seamos encontrados religiosos en algún área, tratando de ganar algo que Jesús ya ganó para nosotros en la cruz, sino disfrutándolo. Los que son de fe, dice la palabra, entraron en el descanso.
Usted es una persona de fe. Los hijos de Dios, ellos son como su Padre. Para Dios, creer es su esencia. Él es un Dios de fe. Y los hijos de Él son hijos de fe. Debemos atentar para la palabra y borrar de nuestra mente toda la religiosidad, todo aquello que quizás bloquea el fluir espontáneo del mover de Dios. Yo quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora mismo por mis hermanos y mis hermanas, los que están viendo esa transmisión y los que van a verlos después. Padre, tu palabra es luz, tu palabra trae, Señor, la revelación, el entendimiento, guía en el camino correcto, da el rumbo verdadero, Señor. Que cada uno de tus hijos puedan, por medio de tu palabra y la ayuda de tu Espíritu Santo, ser dirigidos por ti y guiados por ti en esa palabra, Señor. Y que puedan caminar en tu propósito y cumplir, Señor, con su llamamiento. Predicando la palabra de verdad, pero viviéndola, Señor. Que podamos predicarla, pero vivirla. No predicarla solamente porque hayamos aprendido por estudiarla, sino porque ella se hizo carne en nuestras vidas, Señor. Esa es mi oración, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, esto fue nuestra transmisión de hoy de la Academia Fe y Gracia. Gracias, Javier Tosto, querido pastor, por acompañarnos. Gracias a todos los demás que nos acompañan en el Instagram y que nos escuchan a través de Radio Fe y Gracia. Hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Mañana a las 7 p.m. hora de Argentina estaremos de vuelta hablando del mensaje de fe y gracia. Usted es bendecido con toda la bendición. Un abrazo.